Yo creo que somos casi la única formación política que realmente tiene un proyecto, ¿no? Que realmente tiene un proyecto global para Teruel, para Aragón y también para España. Es un proyecto que, como hemos dicho muchas veces, tiene como principal objetivo corregir los defectos del modelo de desarrollo que hemos seguido hasta ahora, también en nuestra comunidad autónoma, que sabéis que pues obviamente somos una de las comunidades internamente muy desequilibrada. Y corregir esos defectos significa apostar desde la acción política por el desarrollo en equilibrio territorial, es decir, buscar para Aragón un desarrollo sostenible en equilibrio territorial que dé oportunidades a todas sus comarcas, a todas sus provincias, a todos sus ciudadanos, vivan donde vivan y que no por ser pocos pierdan derechos, como es uno de nuestros lemas, ¿no? Es decir, que esa apuesta por el desarrollo en equilibrio territorial y que ese desarrollo en equilibrio sea una de las acciones prioritarias del gobierno es, digamos, una de nuestras grandes apuestas formales de acción política, porque estamos convencidos que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, no es un proceso natural, no es designio divino, es un proceso que es consecuencia de determinadas decisiones y que si se cambian esas decisiones existen posibilidades de revertir esta situación y que buscar la reversión de esta situación de desequilibrio es no solo más justo con todos los aragoneses y con los turolenses, sino que es aplicar principios constitucionales básicos y de nuestro estatuto, como la igualdad entre ciudadanos, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que todo el territorio se desarrolle, y esa es una apuesta fundamental. Y yo creo en ese sentido que somos probablemente la única formación política que tiene un proyecto coherente y solvente que ofrecer a los aragoneses, y estamos más convencidos que la mayoría de los turolenses, la mayoría de los aragoneses comparten ese proyecto, ¿no? Que para ellos creen que para ellos también es mejor un Aragón que haga el esfuerzo de desarrollarse en equilibrio, mucho mejor que digamos, al que ahora parecemos ir encaminados, que es a la polarización del desarrollo, al abandono de amplias partes del territorio, cosa que no compartimos, obviamente. Bueno, pues nosotros, sabes que intentamos ser siempre muy realistas, y lo que decimos es que de momento tenemos cero. Tenemos cero y hemos de trabajarlos todos y hemos de ganar todos. La realidad es que en el último proceso electoral, en las generales, fuimos la fuerza política más votada de la provincia. Nosotros vamos a trabajar para que ese hecho se repita y eso nos permita tener un número suficiente para que directamente podamos formar un grupo parlamentario, que sería el objetivo. Pero somos realistas, no queremos decir nada. Sabemos que empezamos desde cero y este es un proyecto que empieza ahora y lo va a tener más difícil, pero bueno, nuestro esfuerzo es volver a reeditar el ser la fuerza política más votada de la provincia. Sí, las listas se están trabajando ya. En principio, las listas, según nuestra organización interna, no hace falta que se hagan el completo por primaria, solo es el cabeza de lista. Las listas finalmente las aprueba la asamblea plenaria. No están todavía confeccionadas, pero sí que se está trabajando ya en ellas. Lo normal es esperar las listas hasta que se convocan las elecciones, ¿no? para ultimar las últimas cuestiones y los últimos flecos. Pero bueno, obviamente estamos trabajando ya en ellas. Vamos a proponer, obviamente lo tienen que aprobar los órganos de las dos formaciones, ir en una coalición, Teruel existe, Aragón existe, que son dos formaciones de la España vaciada, y en esa coalición en el conjunto del territorio. Obviamente en Teruel mantenemos la marca histórica de Teruel existe, porque es el origen un poco de todo, pero esperamos poder que en Zaragoza haya papeletas como Aragón existe y en Huesca haya papeletas como Aragón existe. Sabemos que este es un reto muy importante, queremos hacer una apuesta muy decidida por las elecciones autonómicas y precisamente demostrando lo que nos importan las elecciones autonómicas de Aragón, por lo que he comentado antes, ¿no? Porque se decide prácticamente el 70% de la acción política se decide en la comunidad autónoma. Queremos ir con todas nuestras mejores digamos, argumentos, mejores bazas a estas autonómicas. Los siguientes pasos, pues en buena parte dependerán de lo que suceda en este proceso, con lo cual ya es algo que no hemos meditado todavía. Cuando un diputado deja el Congreso, que ese cambio se produce una vez se va a adquirir el acta del nuevo Parlamento, pues en este caso pasaría el número 2 de la lista, que como sabéis era Manolo Gimeno, pasaría a completar la legislatura como diputado Manolo Gimeno. Pero después iría en las generales, iría él también. Eso es un nuevo ciclo electoral, y ahí se eligen nuevos candidatos y se eligen, esto digamos sería el ciclo electoral en el que estamos, ¿no? Hasta noviembre del 2023. No, el acta del diputado, según los letrados del Congreso, el cambio se produce una vez terminada
las elecciones, cuando vas a adquirir el acta, por ejemplo, de las Cortes de Aragón, en ese momento tienes que dejar el acta de diputado porque son incompatibles las dos actas. Vale, pero la No hace falta dejarlo antes, ¿no? Vale. Yo tenía esa duda a nivel formal. A nivel formal, precisamente cuando se produce es cuando la única incompatibilidad que se menciona es la de las dos actas, entonces cuando vas a coger una tienes que dejar la otra. Eso se producirá después, o sea, una vez confirmado que efectivamente tienes un acta de diputado en las Cortes de Aragón, ¿no? Bueno, nosotros en las generales hicimos un compromiso ante los electores que fue precisamente porque recordáis que veníamos de un proceso fallido, o sea, había habido unas elecciones, había habido que repetirlas porque no se había sido capaz de constituir gobierno. Hicimos que apostaríamos por la gobernabilidad, ¿no? Apostaríamos por la gobernabilidad en buena parte también por el propio prestigio de las instituciones que podían caer en un descrédito ante los ciudadanos. Y esa apuesta por la gobernabilidad también la hacemos en el caso de Aragón. Es decir, nosotros vamos a apostar porque obviamente haya un gobierno que tenga capacidad de gobernar, porque en buena medida aplicar las soluciones que nosotros demandamos pasa porque haya un gobierno estable, con continuidad y duradero. Pero eso no quiere decir que sea todo porque sí, ¿no? De que hay que cumplir una serie de... hay que asumir o hay que aceptar los planteamientos que defendemos nosotros en nuestro programa. Nosotros llevamos trabajando ya en un programa de grupos sectoriales mucho tiempo. Se empezó realmente a trabajar, no sé si recordáis, cuando hicimos un pacto por Teruel, que era un pacto en los planes de reconstrucción durante la pandemia. A partir de ahí un montón de ideas y de propuestas que ha hecho el conjunto de la ciudadanía y que las vamos a asumir en el programa. Entonces, el compartir ese programa será condición sine qua non para poder apoyar a cualquier formación, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros sí que vamos a apostar por la gobernabilidad, está claro. Sí, vamos, en general, nuestra aspiración real sería en poder convertirnos el proyecto Teruel existe, Aragón existe, en la tercera fuerza política de la comunidad autónoma que fuese capaz de hacer de arbitraje entre las dos formaciones mayoritarias, ¿no? Nosotros somos una formación transversal y en ese sentido creemos que estamos con capacidad para hacer eso. Es decir, aquí no se viene básicamente por peleas ideológicas o partidistas, se viene con el objeto de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía y en ese sentido creemos que tenemos capacidad de negociar y de pactar tanto hacia un lado como hacia otro. Pero creemos que efectivamente que la parte gorda debe ser precisamente un proyecto que no haga de la confrontación política su objetivo, sino que haga su objetivo de la resolución de los problemas que afectan diariamente a la ciudadanía.